Mi hermana me torció el brazo en uno de sus juegos y se burló. Deja de ser un bebé. Al ver mi brazo hinchado y los dedos flojos, entró en pánico y llamó a la policía. Las frías baldosas me presionaron la mejilla y un dolor ardiente se extendió por mi brazo. Maxi se puso a mi lado y se rió, apartándome el pelo de la cara. Venga, no seas crío, me espetó, pero su voz era un poco temblorosa. Intenté levantarme, apoyándome en el brazo izquierdo, pero el derecho me colgaba como una cuerda. Los dedos no se me movían y el codo empezó a hincharse rápidamente. Maxi por fin se dio cuenta de que esta vez se había pasado. ¿Margot? Su voz era menos segura. ¿Estás bien? No podía responder. El dolor llegaba en oleadas y mis ojos estaban oscuros. Maxi se sentó a mi lado y su rostro pasó de la burla a la preocupación. Mira, solo era un juego. Siempre lo hago, ya lo sabes. Sí, lo sabía. Esos juegos habían empezado hacía 5 años, cuando yo tenía 12 y ella 14. Al principio no eran más que travesuras de hermanas, luchas en la cama, empujones por el mando a distancia de la tele, pero poco a poco todo fue pues cambiando. Maxi siempre ha sido más fuerte, más alta, más lista. Al menos eso decían los adultos. Tenía una larga melena castaña que siempre brillaba y unos grandes ojos marrones que reflejaban los rayos del sol. Yo era corriente, pelo castaño, pecas, una figura delgada. Maxi les decía a sus padres las cosas correctas en el momento oportuno y yo siempre me equivocaba o decía lo incorrecto. ¿Recuerdas cómo jugábamos a la lucha libre? Le preguntó Maxi a mi madre cuando se dio cuenta de los moratones que tenía en los brazos. Margot es una perdedora, siempre se cae. Y mamá se reía abrazando a Maxi contra ella. Ten cuidado con tu hermanita, amor. Pero Maxi nunca tuvo más cuidado. Al contrario, sus juegos eran cada vez más violentos. Encontraba puntos dolorosos en mi cuerpo y los presionaba cuando mis padres no estaban cerca. Sabía cómo retorcer el brazo para que doliera lo más posible, pero sin dejar marcas visibles. Este es nuestro pequeño juego, me dijo, nuestro secreto. Si se lo cuentas a tus padres, será aún peor. Y me callé, era solo un juego, ¿no? Las hermanas siempre hacen eso, al menos eso es lo que Maxi solía decir. Recuerdo el día que cumplí 14 años. Maxi llegó de la universidad de mal humor. Había sacado un notable en química y sus padres esperaban un sobresaliente. Yo estaba sentada en mi habitación haciendo los deberes cuando ella entró sin llamar. Muévete, dijo, empujándome de la cama. Maxi, estoy haciendo los deberes. Necesito un sitio para pensar. Puedes hacer los deberes en el suelo. No me importaba, nunca me importó, pero ese día algo en mí se resistió. Tal vez porque tenía un examen de matemáticas al día siguiente y no tenía tiempo para prepararme. ¿Puedo terminar esta tarea? Solo queda un poco. Maxi se detuvo frente al espejo donde se maquillaba para su cita con su novio, con el rostro ensombrecido. ¿Qué has dicho? Solo pregunté. Se acercó a mí y me agarró de la muñeca. Me apretó tan fuerte que grité. ¿Crees que puedes desobedecerme? ¿Crees que eres más importante que yo? No, yo no. Me retorció el brazo y caí de rodillas de dolor. Recuerda esto, Margot. No eres nada. ¿Entiendes? No eres nada. Y yo lo soy todo. Y mientras vivas en esta casa, harás lo que yo diga. Después de ese incidente, nunca volví a contradecirla. A Maxi le encantaba. Empezó a inventar nuevos juegos, empujarme por las escaleras, pellizcarme las partes blandas, golpearme en los riñones cuando fregaba los platos, siempre de forma que no quedaran huellas que mis padres pudieran notar, pero mis padres no se daban cuenta de nada. Estaban demasiado ocupados con Max y sus logros. Mamá Ruth trabajaba como enfermera en el hospital local
y papá Tyson era mecánico en una estación de servicio de coches. Llegaban a casa cansados y solo querían oír lo bien que le iba a su hija mayor. Maxi ha conseguido una beca, se entusiasmó su madre. Maxi se unió al consejo estudiantil. Papá estaba orgulloso y entonces me miraron. ¿Y tú, Margot? ¿Qué tal tus notas? Mis notas eran medias, no muy buenas como las de Max, pero tampoco malas, solo regulares, no tan buenas como para estar orgullosa ni tan malas como para preocuparse. El único que notó algo extraño fue mi amigo Mark. Nos conocíamos desde la guardería, vivía enfrente y venía a visitarnos a menudo. Mark vio las manchas azules en mis brazos, notó cómo me estremecía cuando Maxi se acercaba demasiado. ¿Qué te pasa?, me preguntó un día que estábamos sentados en el parque cerca del colegio. Nada, estoy bien. Margot, no estoy ciega. Siempre tienes algún arañazo y actúas de forma extraña cuando Maxi está cerca. Quería decirle la verdad. Realmente quería hacerlo, pero entonces recordé lo que Maxi había dicho sobre lo que pasaría si alguien se enteraba. Piensas demasiado. Maxi y yo solo jugamos a veces. Mark me miró escéptico, pero no insistió más. Ahora, tumbada en el suelo de la cocina, me di cuenta de que esta vez era diferente. Mi brazo estaba realmente dañado y no solo dolorido, no funcionaba. Podía mover el hombro, pero por debajo del codo no respondía a mis órdenes. Maxi, susurré, llama a una ambulancia. Se puso nerviosa y cogió el teléfono de la mesa de la cocina. Le temblaban los dedos al marcar. Nunca la había visto tan asustada. ¿Diga? Sí, necesito una ambulancia. Mi hermana se ha caído y creo que se ha roto el brazo. Se cayó. No la empujé o estábamos peleando, se cayó. Sí, está consciente, no se golpeó la cabeza, solo el brazo. Dirección: calle Maple 737, apartamento B. Maxi terminó la conversación y se sentó en el suelo a mi lado. Tenía la cara pálida y vi algo inusual en sus ojos. Miedo. Escucha, Margot. Empezó en voz baja. Cuando lleguen, dirás que te has caído, ¿vale? Te caíste. Caminabas por la cocina, resbalaste con el agua de fregar los platos y te caíste. La miré a través de las lágrimas de dolor. Su hermoso rostro estaba preocupado, pero no culpable. Realmente creía que había sido un accidente, o quería creerlo. Maxi, no, Margot, te caíste, ¿entiendes? Si dices otra cosa, tus padres se enfadarán mucho y yo me sentiré mal. Podrían expulsarme de la universidad, ¿sí? No querrás arruinarme la vida, ¿verdad? Llevo 6 meses trabajando de cajera en un supermercado Fresh Mart. 8 horas de pie, el pitido constante del escáner, colas de clientes insatisfechos. El sueldo no era mucho, solo $8 la hora, pero les daba la mitad a mis padres para las necesidades familiares, como solía decir papá Tyson. Maxi estaba en la universidad y no trabajaba. Sus padres decían que tenía que centrarse en sus estudios. Maxi es tan inteligente. Mamá Ruth seguía diciendo, será médico o abogada. Tiene un gran futuro por delante. Y tú, Margot, siempre puedes encontrar un trabajo sencillo. Lo principal es ser útil. Un trabajo sencillo. Ser útil como si mis sueños no importaran. Soñaba con trabajar con animales, con ser veterinaria. Cuando era pequeña recogía pájaros heridos e intentaba curarlos. Soñaba con tener mi propia clínica donde pudiera ayudar a los animales enfermos, pero cuando lo mencionaba mis padres se reían. No sueñes lo imposible, solía decir mi padre. Para ser veterinario se necesita mucho dinero para estudiar. Nosotros no lo tenemos. Sé realista. Además, añadía mamá, es un trabajo muy sucio. Eres una chica. Es mejor que busques algo más limpio, más tranquilo, y lo acepté. Me gradué en la escuela con notas medias, conseguí un trabajo de cajera y di la mitad de mi sueldo a mi familia. Mientras tanto, Maxi estudiaba enfermería en una prestigiosa universidad
y todo el dinero se iba en su matrícula, libros de texto y residencia. Maxi es nuestra inversión de futuro, explica su padre. Cuando sea enfermera podrá ayudar a toda la familia. La sirena se acercaba. Maxi me miró por última vez y vi en sus ojos no lástima sino cálculo. Te caíste, ¿entiendes? Y no pasó nada más. No jugamos, no peleamos, solo caminabas por la cocina y te caíste. Los médicos fueron rápidos y profesionales. Un joven moreno y una mujer mayor con bata blanca entraron con una camilla. El hombre examinó cuidadosamente mi brazo sin tocarlo. ¿Cómo ocurrió?, preguntó a Maxi. Ella contestó antes de que yo pudiera, a que caminaba por la cocina y resbaló. Estaba fregando los platos, había agua en el suelo. Se cayó sobre la mano derecha. El médico asintió anotando algo en su cuaderno. Chica, ¿puedes hablar? Asentí. ¿Te duele? Mucho, susurré. Parece una fractura, quizá más de una. Tenemos que llevarlo al hospital para que le hagan una radiografía. La enfermera me colocó con cuidado una férula provisional en el brazo. Cada roce me quemaba. ¿Hay alguien que la acompañe?, preguntó. Yo iré. Maxi dijo rápidamente. Soy su hermana. Mientras me ponían en la camilla, vi que Maxi se secaba rápidamente las lágrimas. Realmente parecía una hermana mayor preocupada, no alguien que acababa de hacerme daño. Maxi siempre así me ha sido buena actuando. Siempre sabía qué decir y cómo comportarse. En la ambulancia, el médico me administró analgésicos por goteo intravenoso. El dolor fue remitiendo poco a poco, pero en mi corazón quedó algo peor, la conciencia de que lo que había ocurrido no era un juego y que Maxi nunca lo admitiría. Estaba sentada a mi lado, sosteniendo mi mano sana y susurrando palabras tranquilizadoras. Los médicos la veían como una hermana cariñosa, pero yo sabía la verdad. Como siempre, solo yo sabía la verdad. Por la ventana de la ambulancia se veían las calles de nuestro barrio. Pensé en Mark, que probablemente estaba haciendo los deberes en su habitación. Siempre decía que algo iba mal. Quizá por fin había llegado el momento de creerle. La habitación del hospital olía a desinfectante y a algo agrio. Tenía el brazo escayolado desde el codo hasta la mano y el médico acababa de explicarme que estaba roto por 2 sitios. Maxi estaba sentada a mi lado en una silla, haciendo de hermana cariñosa con el personal médico. 6 semanas escayolada, dijo el médico tomando notas en el historial. Y fisioterapia después. Ha tenido suerte, podría haber sido peor. Cuando se fue, por fin tuve el valor de mirar a Maxi a los ojos. ¿Por qué dices que me he caído? Se levantó de la silla y se acercó a la ventana dándome la espalda. Porque te caíste, Margot. Estábamos jugando como siempre y te caíste. Sabes que eso no es verdad. Lo único que sé es que siempre has sido torpe y ahora intentas culparme de tu descuido. Su voz era fría, pero podía oír la tensión en ella. Maxi tenía miedo y eso era algo nuevo. 1 hora más tarde entraron mis padres. Mamá Ruth entró corriendo en la habitación con los ojos enrojecidos por las lágrimas y papá Tyson la siguió con rostro adusto. Mi bebé. Mamá corrió a mi lado. ¿Qué te ha pasado? Dijo Maxi que te habías caído. Miré a Maxi que estaba de pie junto a la ventana y luego a mis padres. Mamá, tengo que decirte algo. Eso no es lo que ha pasado. Papá frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Yo no me caí. Maxi me empujó. No estábamos jugando. Se enfadó por algo y me retorció el brazo. El silencio en la habitación era ensordecedor. Mamá se enderezó lentamente y papá cruzó los brazos sobre el pecho. Margot, dijo mamá en voz baja. ¿Qué estás diciendo? ¿La verdad? Maxi siempre ha hecho esto desde hace años. Me callé porque tenía miedo, pero ahora... ¡Para! Papá me interrumpió bruscamente. ¿Estás acusando a tu hermana de hacerte daño deliberadamente? Asentí sintiendo que el corazón me latía cada vez más deprisa.
Maxi se volvió de la ventana con el rostro convertido en una máscara perfecta de dolor y frustración. Mamá, papá, no sé por qué dice eso. Estábamos jugando en la cocina como siempre y se cayó. Incluso llamé a una ambulancia. Eso es mentira, exclamé. Maxi, di la verdad. Margot. La voz de mamá se volvió fría. Tienes que parar esto ahora mismo. Pero mamá, no, no quiero oír nada más de estas cosas horribles. Maxi es tu hermana, te quiere. ¿Por qué querría hacerte daño a propósito? Papá se acercó más a mi cama. Escúchame con atención, Margot. No sé qué te pasa, pero esas acusaciones son inaceptables. Maxi es una buena chica, está estudiando, tiene futuro, y tú intentas arruinarlo con tu ficción. No es ficción, ya basta, dijo mamá con firmeza. Maxi, perdónala. Probablemente aún está bajo la influencia de los analgésicos. Maxi se acercó a mi cabecera y tomó mi mano sana. No pasa nada, Margot. Lo comprendo. Tienes miedo, te duele. Pero somos hermanas, ¿verdad? Siempre estamos aquí para ayudarnos. La miré a los ojos marrones y vi en ellos un cálculo frío. Había ganado, había vuelto a ganar. Quiero irme a casa, susurré. Por supuesto, amor, dijo mamá acariciando mi cabeza. Mañana te darán el alta. Cuando mis padres se fueron a hacer el papeleo, Maxi se quedó a solas conmigo. No vuelvas a hacer una estupidez así, me dijo en voz baja. Nadie te creerá nunca. Al día siguiente me dieron el alta. De camino a casa, mis padres guardaron silencio y yo miré por la ventana pensando en lo que Maxi había dicho. Quizá tenía razón, quizá nadie me creería, pero luego estaba Mark, le conocía desde la guardería, vivíamos en la misma calle y venía a visitarnos a menudo. Mark siempre se daba cuenta de cosas que los demás no. Veía los moratones que me salían en los brazos, cuando llevaba manga larga, cuando hacía calor. Se daba cuenta de cómo me estremecía cuando Maxi se acercaba demasiado. A tu hermana le pasa algo, me dijo hace un año. Maxi es simplemente así, respondí en ese momento. Nadie debería ser así. Ahora sentada en el coche con el brazo escayolado, pensaba que Mark tenía razón. 2 días después de volver a casa, estaba sentada en mi habitación, intentando leer un libro con una mano, cuando oí un golpe familiar en la ventana. Mark estaba de pie en la escalera de incendios frente a mi ventana, como hacía desde niño cuando quería hablar conmigo en privado. Abrí la ventana. Hola, dijo entrando en la habitación. ¿Cómo tienes el brazo? Me duele. Mark era un chico alto de 17 años, moreno y de ojos verdes. No era popular en la escuela como Maxi, pero era inteligente y honesto. Y lo más importante, me escuchaba. Cuéntame lo que pasó de verdad, dijo, sentándose en el borde de mi cama, y se lo conté. Le conté todo, sobre los años de juegos de Maxi, sobre cómo descubrió mis puntos de dolor, sobre las amenazas, de cómo mis padres no me creyeron en el hospital. Mark escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. Margot, esto no es normal, esto es maltrato, pero es mi hermana. ¿Y qué? Las hermanas no hacen cosas así, nadie tiene derecho a pegarte. Mis padres no me creen, pero yo sí. Estas 3 palabras significaban para mí más que cualquier otra cosa. Por fin alguien me creía. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Por ahora nada, pero si vuelve a pegarte llamaré a la policía, te lo prometo. Quise decirle que no lo hiciera, pero algo me detuvo. Quizá por fin me había cansado de ser una víctima. Los días siguientes transcurrieron tranquilos. Maxi me trataba casi con delicadeza, al menos delante de mis padres, pero vi cómo me miraba cuando creía que no me daba cuenta. Había ira en sus ojos. Una semana después de que me dieran el alta, ocurrió lo que me temía. Mis padres se fueron a trabajar y yo estaba sentada en la cocina intentando desayunar con una mano. Maxi entró en la habitación de mal humor. Tuve que faltar a la universidad por tu culpa.
dijo mientras se servía una taza de café. Mis padres me exigieron que me quedara en casa cuidándote. Yo no pedí. Cállate, ya has hecho bastante. Se acercó tanto a mí que pude oler su perfume. ¿Te crees muy listo? ¿Crees que puedes asustarme con tus historias? Maxi solo decía la verdad. Me golpeó en la cara con la palma de la mano. No muy fuerte, pero lo suficiente para marearme. ¿Esa es tu verdad? Siseó. Me toqué la mejilla, sintiendo que me escocía. Maxi, para. Volvió a golpearme, esta vez con el puño bajo el ojo. El dolor fue agudo y me caí de las sillas al suelo. No eres nada, Margot. Nadie quiere nada. Y hasta que no lo entiendas, será aún peor. Estaba tumbada en el suelo, con la mano sana en la cara, cuando oí que llamaban a la puerta. Maxi cambió al instante, su cara se volvió de preocupación. «Margot, ¿qué te ha pasado? ¿Te has caído?» La puerta se abrió y entró Marc. Inmediatamente me vio en el suelo con un ojo morado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó bruscamente. «Mi hermana se ha caído», Maxi dijo rápidamente. «Está mareada por la medicación». Marc la miró, luego a mí y de nuevo a ella. «Margot, ¿es verdad?». Le miré a los ojos y vi comprensión en ellos. Lo sabía. «No», dije en voz baja. «No es verdad». Maxi se puso pálida. «Margot, ¿qué estás?» «Ya basta», dijo Marc sacando su teléfono. «Voy a llamar a la policía». «No», Maxi exclamó. «Ustedes no entienden. Ella tiene problemas mentales. Siempre está hablando de mí». Pero Marc ya estaba marcando. «Hola, policía. Necesito ayuda. Una chica ha sido golpeada aquí». Maxi corrió por la cocina como un animal acorralado. «Marc, por favor, vas a arruinar toda mi vida. Estoy estudiando, tengo un futuro». «Deberías haberlo pensado antes», respondió fríamente. La policía llegó 15 minutos después. 2 agentes, un hombre de mediana edad y una mujer joven, entraron en la cocina y me vieron con un ojo morado y a Maxi llorando en el fregadero. «¿Quién ha llamado a la policía?», preguntó el hombre. «Yo», dijo Marc. «Esta chica», me señaló, «está siendo maltratada por su hermana». La agente se sentó a mi lado. «¿Cómo te llamas?» «Margot». «Margot, ¿quién te ha pegado?» Miré a Maxi, que me miraba con horror y rabia al mismo tiempo. «Mi hermana, Maxi». «Eso es mentira», exclamó Maxi. «Es una enferma mental. Se golpea a sí misma. Mira, incluso tiene el brazo escayolado. Siempre está lesionada». El agente se volvió hacia Marc. «¿Viste lo que pasó?» «No, pero vine y encontré a Margot en el suelo con un ojo morado, y su hermana estaba junto a ella». «Porque la estaba ayudando a levantarse», protestó Maxi. Los agentes se miraron. «Tenemos que hablar con los padres», dijo la mujer. «No están en casa», dije. «Están en el trabajo». «Entonces tendremos que contactar con los servicios sociales». La cara de Maxi se puso blanca. «¿Servicios sociales? Pero si esto no es más que un malentendido». Pero los agentes ya estaban al teléfono. 1 hora más tarde, Ivánes Rodríguez, un trabajador social, un hombre latino de unos 30 años, de ojos marrones, amables y voz tranquila, llegó a nuestra casa. Habló largo rato con la policía y luego con cada uno de nosotros por separado. «Margot», dijo cuando nos quedamos solos en el salón, «cuéntame lo que ha pasado». Y lo hice. No solo lo de hoy, sino todo lo demás. Sobre los años de acoso, sobre cómo Maxi encontraba formas de hacerme daño sin dejar huellas, de cómo mis padres no me creían. Y Vanessa escuchaba atentamente y a veces hacía preguntas. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?» «Unos 5 años». «¿Se lo has contado a alguien?» «Solo a Marc y a mis padres en el hospital, pero no me creyeron». «¿Y a los profesores? ¿Otros adultos?». Negué con la cabeza. Maxi siempre decía que era nuestro secreto, que si alguien se enteraba sería aún peor. Y Vanessa escribió en su cuaderno.
Margot, quiero que sepas que lo que te hicieron es inaceptable. Nadie tiene derecho a pegarte, ni siquiera tu hermana. Cuando sus padres volvieron del trabajo y vieron el coche de policía delante de la casa, se quedaron de piedra. Maxi consiguió contarles su versión de los hechos, que la había vuelto a delatar por sus problemas mentales. ¿Oficial? Dijo papá Tyson. Mi hija Maxi es una buena chica. Está en la universidad, saca buenas notas, pero Margot siempre ha sido una niña difícil. ¿Qué quiere decir con difícil? Preguntó Ivanesh. Bueno, está celosa de Maxi, siempre intenta llamar la atención. Y ahora estas fantasías. La madre de Ruta asintió apoyando a su marido. Margot siempre ha inventado cosas, desde que era pequeña y ahora después del golpe en la cabeza. Ella no se golpeó la cabeza, Ivanesh señaló, pero los analgésicos pueden afectar la psique, insistió mamá. Ivanesh habló largo rato con sus padres, luego otra vez con Maxi. Finalmente se volvió hacia mí. Margot, voy a mantener el caso abierto. Eso significa que vendré regularmente a ver cómo van las cosas. Mientras tanto, te quedarás en casa, pero con ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Pregunté. Maxi no puede estar a solas contigo sin adultos. Y si hay un incidente más, consideraremos internarte temporalmente en un centro de acogida. Los padres se indignaron, pero Ivanesh se mostró inflexible. Esto es por la seguridad de los niños, de los dos niños. Cuando todos se fueron, me quedé en mi habitación, sintiéndome a la vez aliviada y asustada. Por fin alguien me creía, pero ahora toda la familia estaba en mi contra. Mark llamó a la ventana. ¿Qué pasas? Preguntó entrando en la habitación. Asustada, respondí con sinceridad, pero mejor de lo que estaba. Estoy orgulloso de ti. Hay que tener agallas para decir la verdad. Miré sus ojos verdes y por primera vez en muchos años sentí que no estaba sola. Tengo a todas alguien que me cree, alguien que está dispuesto a protegerme. Gracias, susurré. ¿Por qué? ¿Por llamar a la policía? ¿Por creerme? Mark sonrió. Siempre, Margot. Siempre aquella noche me fui a la cama pensando que por fin algo había cambiado. Maxi ya no podía hacer lo que quisiera conmigo, Ivanes vigilaría, Mark me protegería, pero no sabía que lo más difícil estaba por venir. Ivanes vino una semana después del incidente. Yo le esperaba sentada junto a la ventana, mirando a la calle. Maxi estaba en la universidad, mis padres en el trabajo y yo sola en casa, como habíamos acordado. Cuando llamó al timbre, casi corrí a abrir. Durante aquella semana me di cuenta de que Ivanesh era el único adulto que me creía. Hola, Margot, dijo al entrar en casa. ¿Cómo estás? Bien, respondí, aunque no era del todo cierto. Los últimos días habían sido tensos. Maxi se había comportado perfectamente delante de sus padres, amable, cariñosa, incluso me traía el té a la cama, pero cuando estábamos solos me miraba como si quisiera matarme. Sabes que aún no ha terminado, me susurró ayer por la mañana cuando mis padres se iban a trabajar. Tarde o temprano esa trabajadora social dejará de venir y yo me quedaré. Ivanesh se sentó en el sofá del salón y sacó su cuaderno. Háblame de la semana pasada. ¿Hubo algún problema? Dudé. Maxi no me había hecho nada físicamente, pero el ambiente de la casa era sofocante. No me hizo nada, dije finalmente. Eso es bueno. ¿Y tus padres? ¿Cómo te tratan? Son fríos. Creen que miento. Ivanesha sintió. ¿Hay algo que quieras contarme? Quizás sobre lo que pasó antes de ese incidente. Y lo hice, con todo detalle, sobre todos los años de acoso, sobre cómo Maxi encontraba formas de hacerme daño sin dejar rastro, sobre la presión psicológica, sobre cómo me obligaba a callar. Y Vanessa escuchaba atentamente y a veces hacía preguntas.
Margot, ¿tienes alguna prueba? Fotos de los moratones, registros, testigos. Negué con la cabeza. Maxi siempre tuvo cuidado, nunca hacía nada donde otros pudieran ver, y los moratones siempre los ocultaba con la ropa. ¿Y Mark? ¿Vio algo? Solo los resultados, los moretones, los rasguños, pero no cómo lo hizo. Ivanesh escribió algo en su cuaderno. Margot, te creo, pero el caso es que es difícil demostrar algo oficialmente sin pruebas. Por ahora solo podemos vigilar la situación. ¿Y si hace algo más? Entonces tendremos nuevas pruebas. Por ahora lo más importante es tu seguridad. Cuando Ivanesh se fue, me sentí a la vez aliviado y frustrado. Era bueno que alguien me creyera, pero era malo que no se pudiera hacer nada. Por la noche, cuando toda la familia se reunió para cenar, el ambiente era sutilmente tenso. Maxi, interpretando el papel de la hija perfecta, habló de su éxito en la universidad. El profesor Jenkins dijo que mi trabajo era uno de los mejores que había leído, dijo mientras picaba su ensalada. Eso es genial. Papá estaba orgulloso. ¿Y tú, Margot? ¿Cuándo vas a volver al trabajo? El médico dijo que en 2 semanas, le contesté. Qué bien. Espero que este incidente no afecte a tu trabajo. Sabía lo que quería decir, la policía, los servicios sociales, todo esto podía llegar a mis jefes. Después de cenar, Maxi se fue a su habitación y yo ayudé a mi madre a lavar los platos con una mano. Margot, dijo mamá en voz baja, espero que entiendas que todo esto es muy duro para la familia. Lo comprendo. Maxi está muy disgustada por las acusaciones. Incluso lloró anoche. No dije nada. Ella te quiere, todos te queremos, pero estas historias de abuso son cosas serias, Margot. Lo sé. Así que tal vez deberías pensarlo de nuevo. Quizá te equivocaste. Quizás lo que pasó fue solo un accidente. Puse el plato en el secador y miré a mi madre a los ojos. No, mamá, no cometí ningún error. Ella suspiró. Entonces no sé qué más decir. Al día siguiente, en el colegio, me di cuenta de que la situación era peor de lo que pensaba. Maxi se las había arreglado para contar su versión de la historia a todos sus conocidos, y como era más popular que yo, la mayoría le creyó. ¿Oíste que Margot acusó a su hermana de violencia? Susurraban las chicas en sus casilleros. Siempre pensé que le pasaba algo, dijo Brandy, que solía ser mi amiga. Maxi es tan dulce. ¿Cómo ha podido hacer esto? Caminé por los pasillos de la escuela sintiendo las miradas. Algunas eran comprensivas, pero la mayoría me juzgaban. En el almuerzo me senté sola. Incluso los que solían ser mis amigos me evitaban. Solo Mark se sentó conmigo. ¿Cómo estás? Me preguntó. Terrible. Todos piensan que estoy loca. No todos, yo no. Eres de los pocos. Mark dio un mordisco a su bocadillo. ¿Qué dice ese asistente social? Que me cree, pero que no hay pruebas. Ya llegarán. Maxi no podrá controlarse durante mucho tiempo. Quería creerle, pero todo parecía inútil. Después del colegio, volví a casa andando. El autobús estaba lleno de compañeros que me miraban de reojo. Por el camino, Ivanesh me llamó. Margot, tenemos que hablar. ¿Puedes venir a mi despacho mañana después de clase? Por supuesto, ¿pasa algo? Prefiero hablar contigo en persona. Por la noche, cuando estaba haciendo los deberes en mi habitación, Maxi vino a verme, cerró la puerta tras de sí y se acercó a mi mesa. Escúchame con atención, me dijo en voz baja. Sé lo que le contaste a ese asistente social y sé que por ahora te cree. No contesté, seguí escribiendo, pero mira a tu alrededor, Margot. Mira cómo te miran en el colegio, mira a tus padres. ¿Quién te cree? ¿Quién está de tu lado? Tenía razón y dolía. Solo ese torpe de Mark y ese trabajador social, contra todos los demás. Ella se inclinó más cerca. Ahora imagina lo que pasará cuando le cuente a todo el mundo cómo te comportas realmente en casa.
sobre cómo te me tiras encima cuando tus padres no están, sobre cómo te golpeas para poder culparme después. Eso es mentira. ¿Quién creería eso? ¿Quién creería a una chica esquizofrénica que culpa a su maravillosa hermana? Se enderezó. Piénsalo, Margot, antes de que sea demasiado tarde para retractarse. Cuando se fue, me senté a la mesa temblando. Maxi tenía razón. La mayoría de la gente la creía. ¿Y si realmente les había contado cosas aún peores? Al día siguiente, en el despacho de Ibáñez, descubrí que mis temores no eran infundados. Margot, dijo mientras me sentaba frente a él, he recibido varias llamadas. ¿De quién? De los padres de tus compañeros, de tus profesores. Dicen que Maxi les ha contado tus problemas. Mi corazón latió más rápido. ¿Qué problemas? Dicen que tienes episodios de agresividad, que atacas a tu hermana y luego lo olvidas, que tienes alucinaciones. ¿Todo eso es mentira? Lo sé, pero ¿sabes, Margot? Cuando tanta gente dice lo mismo, ¿no me crees? Ivanesh suspiró. Sí te creo, pero mis jefes empiezan a tener dudas. Dicen que quizá nos hayamos equivocado. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. ¿Y ahora qué? Por ahora no cambia nada, pero si no hay nuevos incidentes, puede que se cierre el caso. Salí del despacho de Ibáñez sintiéndome completamente desesperanzada. Maxi había ganado, otra vez. En casa el ambiente era aún peor. Mis padres apenas me hablaban y cuando lo hacían era con reproches. Hemos concertado una cita con un psicólogo, mamá dijo en la cena. El doctor Smith te verá el viernes. No quiero ver a un psicólogo. Eso no se discute, dijo papá. Después de todo lo que ha pasado, necesitas ayuda. Maxi se sentó frente a mí y sonrió. Tsiu. Sabía que iba a ganar. Esa noche no pude dormir durante mucho tiempo. Me tumbé en la cama y pensé qué hacer a continuación. Parecía que todo el mundo estaba en mi contra. De repente oí que llamaban a la ventana. Mark estaba en la escalera de incendios. Abrí la ventana y entró en la habitación. ¿Cómo estás?, me preguntó. Terrible. Maxi le ha dicho a todo el mundo que estoy loca. Hasta la asistente social empieza a tener dudas. Mark se sentó en el borde de mi cama. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, tal vez rendirme. Decirle a todo el mundo que cometí un error. No, dijo Mark con firmeza, no puedes rendirte. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Luchar. Demuestra que tienes razón. ¿Cómo? No tengo pruebas. Mark se quedó en silencio durante un minuto pensando. ¿Y si creamos una situación en la que Maxi muestre su verdadera cara? ¿Qué quieres decir? ¿Provocarla? Grábala por teléfono regañándote o amenazándote. Sacudí la cabeza. Es demasiado arriesgado. ¿Y si me pega? Entonces tendrás pruebas frescas. Era una idea aterradora, pero podía ser la única salida. Durante los días siguientes pensé en el plan de Mark. Daba miedo, pero la alternativa, vivir con miedo constante y saber que nadie me creía, parecía aún peor. Finalmente decidí intentarlo. El viernes, cuando mis padres se fueron a trabajar y Maxi estaba en casa, encendí la grabadora de voz del teléfono y me la metí en el bolsillo. Maxi estaba sentado en la cocina bebiendo café y leyendo un libro de texto. Maxi, le dije al entrar en la cocina, necesito hablar contigo. Levantó la vista de su libro. ¿Sobre qué? Sobre lo que le has estado diciendo a la gente, sobre que supuestamente estoy loca. Su cara no cambió. Estoy diciendo la verdad. ¿Realmente estás loca? No, no estoy loca, pero quieres que todos piensen que lo estoy. Maxi cerró el libro. ¿Y crees que eres inteligente? ¿Crees que puedes ser más listo que yo? Creo que la gente necesita saber la verdad. Se levantó de la mesa. La verdad es que eres una patética perdedora celosa de tu exitosa hermana. La verdad es que me destruirías solo para llamar la atención. Eso no es verdad, ¿no?
Maxi se acercó. Entonces, ¿por qué eres la única de esta familia que no tiene futuro? ¿Por qué trabajas de cajera en un supermercado y yo voy a la universidad? Porque tú siempre conseguiste todo lo que quisiste y a mí solo me dieron lo que sobraba, porque yo me lo merecía y tú no. La voz de Maxi se volvió más agresiva. ¿Sabes lo que va a pasar cuando me gradúe? Voy a ser enfermera, ganaré buen dinero, tendré respeto. ¿Y tú? Solo serás una cajera inútil. Tal vez, pero al menos no seré una sádica que abusa de su propia hermana. Maxi se puso pálida de ira. ¿Qué has dicho? Eres una sádica, Maxi, te gusta hacerme daño. Me agarró por el cuello y me empujó contra la pared. Cállate, cállate. ¿O qué? ¿Vas a pegarme? Como haces siempre, te mataré, Siseo. Te lo juro, Margot. Si no paras, ¿dejar de qué? ¿De decir la verdad? Maxi me soltó y dio un paso atrás. Te crees muy lista, pero te equivocas. Nadie te creerá. Nunca. Ya veremos. Me miró con odio. Te destruiré, Margot. Te destruiré por completo. Y cuando lo haga recordarás esta conversación. Cuando se fue a su habitación, saqué mi teléfono con manos temblorosas. La grabación estaba allí. No todo lo que quería, pero algo. Esa noche envié la grabación a Ivanes con un mensaje. Esto ha pasado hoy cuando mis padres no estaban en casa. Me llamó una hora después. Margot, esto está muy bien. Es lo que necesitábamos. ¿Es suficiente? Es un comienzo. Ahora podemos volver a tomar tu caso en serio. Por primera vez en mucho tiempo me fui a la cama con esperanza. Tal vez Mark tenía razón. Tal vez la lucha valió la pena, pero no sabía que Maxi también estaba preparando sus planes y que lo más difícil estaba por llegar. Pasaron 3 meses desde que grabé la conversación con Maxi. Ivanesh utilizó la grabación para reabrir el caso, pero no hubo ningún cambio real en su vida. Maxi se había vuelto más prudente, ya no me amenazaba abiertamente, pero el ambiente en casa seguía siendo tenso. Volví a trabajar como cajera en Fresh Mart con el brazo escayolado. Al principio fue duro. Hacerlo todo con una mano era más difícil de lo que pensaba, pero el trabajo me dio una sensación de normalidad en el caos de mi vida. Fue entonces cuando conocí a Annette. Venía a la tienda cada 2 o 3 días, siempre a las 4 de la tarde, cuando mi turno estaba a punto de terminar. Annette tenía unos 35 años, era bajita, con flequillo corto oscuro y ojos grises penetrantes. Siempre compraba lo mismo: pan, leche, conservas, algo sencillo para cenar. Al principio nos limitábamos a saludarnos, pero con el tiempo Annette empezó a demorarse en la caja. ¿Cómo tienes el brazo?, me preguntó un día cuando estaba escaneando sus compras. Mejor, me quitarán la escayola en una semana. ¿Qué ha pasado? Dudé. La mayoría de la gente veía mi brazo escayolado y oía la historia de cómo me había caído. Un accidente, dije finalmente. Annette me miró durante unos segundos y vi algo familiar en sus ojos. Comprensión. Un accidente, repitió en voz baja. Sí, tuve muchos accidentes de ese tipo cuando era más joven. La miré más de cerca. Si alguna vez quieres hablar, dijo Annette mientras recogía su bolsa de la compra, estoy aquí todos los días a las 4. Al día siguiente volvió a venir y otra vez se quedó en la caja. ¿Cuántos años tienes? Preguntó. 17. Eres joven. Cuando yo tenía tu edad pensaba que tenía que aguantar todo lo que me hicieran. Pensaba que me lo merecía. Me quedé callada, pero el corazón me latía más deprisa. Y entonces me di cuenta de que nadie merece el dolor. Nadie. La forma en que lo dijo me hizo mirarla a los ojos. ¿Y tú saliste de esa situación? Sí, no fácilmente, no rápidamente, pero lo hice. Dio un paso adelante. Escucha, cariño, no sé qué está pasando en tu vida, pero si necesitas ayuda, cualquier ayuda,
puedes contar conmigo. Después del trabajo me fui a casa y pensé en Annette. Era el primer adulto, aparte de Ivanes, que me ofrecía ayuda sin conocer toda la historia. En casa volvió a haber tensión. Maxi volvió de la universidad de mal humor. Había sacado un notable en anatomía en vez del esperado sobresaliente. Es por tu culpa, me dijo cuando nos quedamos solos en la cocina, con todo este estrés con la policía y los servicios sociales. No puedo concentrarme en mis estudios. No contesté, solo seguí lavando los platos. No solo estás destrozando tu vida, sino también la mía. No estoy haciendo nada. Ese es exactamente el problema. No estás haciendo nada para arreglar la situación. Se acercó más. Puedes parar todo esto ahora mismo. Solo dile a la trabajadora social que cometiste un error, que te lo has inventado todo. No. ¿Por qué no? ¿Por qué estás destruyendo nuestra familia? Me volví hacia ella. No estoy destruyendo la familia. La familia ya estaba destruida. Solo te estoy mostrando lo que realmente es. Maxi se puso pálida de ira, pero no dijo nada. Sabía que Ivanesh podía aparecer en cualquier momento. Al día siguiente, Annette volvió a la tienda. ¿Cómo estás?, preguntó. Es difícil, admití. ¿Quieres que hablemos después del trabajo? Hay una cafetería enfrente. Dudé, pero algo en su voz era tan sincero que acepté. Una hora más tarde, estábamos sentados en una pequeña cafetería llamada Dennis, en una mesa junto a la ventana. Annette pidió un café y yo una Coca-Cola. Háblame de tu familia, me dijo, y se lo conté. No todo a la vez, pero sí mucho. Sobre Maxi, sobre mis padres, sobre cómo todo el mundo piensa que miento. Annette escuchaba en silencio, a veces asintiendo. ¿Y tu amigo, Mark, te apoya? Sí, es el único de mi edad que me cree. Eso es importante tener al menos una persona que entienda la verdad. Tomó un sorbo de café. Sabes, yo tuve una situación parecida, no con mi hermana, sino con mi marido. Me pegó durante años y yo creía que era culpa mía. ¿Qué te hizo dejarlo? Pegaba a mi hija. No me importaba lo que me hiciera, pero cuando la tocaba, Annette guardó silencio durante un minuto. Entonces me di cuenta de que el silencio no protege a nadie, solo permite que los abusadores continúen. ¿Y a dónde fuiste? A un centro de acogida al principio. Luego encontré un trabajo, un pequeño apartamento. Fue duro, pero nos las arreglamos. Miré sus ojos grises y vi fuerza en ellos. Annette no parecía una víctima, parecía una vencedora. Margot, dijo, eres joven, pero eso no significa que estés indefensa. Puedes cambiar tu vida. ¿Cómo? Aún no he terminado la escuela. Puedes terminar la escuela a los 18 años, pero solo tienes una vida por delante. Después de aquella conversación, empecé a ver mi situación de otra manera. Annette tenía razón, no estaba indefensa. En las semanas siguientes quedamos en un café a la salida de mi trabajo. Annette me contó su vida después del divorcio, cómo estaba construyendo una nueva vida desde cero. Lo más difícil es creer en ti misma, me dijo. Cuando llevas años convencida de que no vales nada, empiezas a creértelo. ¿Cómo dejaste de creer? Poco a poco, día a día, cada pequeño éxito, un nuevo trabajo, un nuevo apartamento, la sonrisa de mi hija, me recordaba que yo valía algo. Annette me ayudó a encontrar un segundo trabajo. Limpiaba oficinas por las tardes. El sueldo era bajo, pero significaba más dinero y más independencia. Ahorra cada dólar, me aconsejó. Cuando cumplas 18, podrás alquilar tu propia casa. La idea de tener mi propia casa me parecía increíble, pero Annette hablaba de ello como si fuera totalmente posible. 2 meses después de conocernos, ocurrió un hecho que lo cambió todo. Ivanesh llegó a nuestra casa con un gran sobre bajo el brazo. Parecía emocionado. Margot, tengo que hablar contigo.
y también con mis padres. Cuando toda la familia se reunió en el salón, Ivanesh sacó unos papeles del sobre. He estado investigando sobre el historial médico de Margot, dijo, y he encontrado algunas cosas interesantes. Papá frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El historial médico muestra que Margot ha estado en el hospital por lesiones 9 veces en los últimos 5 años. Brazo roto, riñones magullados, esguinces musculares, contusiones. Mamá se puso pálida. Fueron accidentes. Tal vez, pero estadísticamente hablando, 9 lesiones en 5 años es mucho para un adolescente que no practica deportes de contacto. Ivanesh extendió los papeles sobre la mesita. También hablé con los médicos. El doctor Collins recuerda que Margot vino hace 6 meses con moratones en la espalda. Le preguntó si estaba bien en casa, pero Margot dijo que se había caído por las escaleras. Me acordé de aquel día. Maxi me empujó cuando venía de la lavandería y me caí por las escaleras. Les dijimos a mis padres que me había resbalado. Y el doctor Thompson recordó el caso de un esguince muscular en el hombro. Margot tenía 14 años entonces. La lesión era típica de alguien a quien tiran del brazo con fuerza. Papá se levantó del sofá. ¿Intentas decir que somos malos padres? Intento averiguar la verdad. Y la verdad es que el patrón de las lesiones de Margot no se corresponde con accidentes fortuitos. Maxi se sentó en silencio, pero pude ver cómo se tensaban sus músculos. Todo es especulación, dijo mamá. Margot es muy torpe. Siempre lo ha sido, tal vez, dijo Ivanesh con calma. Pero en conjunción con la grabación de audio que Margot proporcionó, levanta serias sospechas. Nos miró a cada uno de nosotros. Por eso recomiendo que creemos un plan de seguridad para Margot. Si se produce otro incidente, cualquier incidente, nos plantearemos apartarla de la familia. El ambiente en la habitación se había vuelto casi físicamente difícil. Cuando Ivanesh se marchó, la familia permaneció sentada en silencio. Finalmente, mi padre tomó la palabra. Margot, ¿te das cuenta de lo que le estás haciendo a nuestra familia? Digo la verdad. La verdad, dijo Maxi bruscamente. Nos estás destruyendo a todos con tu ficción. Maxi, cálmate, dijo mamá. No, no me calmaré. Podría perder mi beca universitaria por su culpa. Está destrozándose a nuestra familia. Se levantó y se acercó a mí. Retira lo que has dicho. Ahora mismo. Llama a esa trabajadora social y dile que cometiste un error. No, Margot, papá dijo en voz baja. Esta puede ser la única manera de mantener a la familia unida. Los miré a todos, a mis padres que no me creían ni siquiera después de lo que Ivanes había dicho, a Maxi que seguía intentando manipularme. No, repetí, no voy a retirar nada. Entonces nos harás elegir, dijo papá. ¿Entre qué y qué? Entre tú y el resto de la familia. Estas palabras dolían más que cualquier herida física que Maxi me hubiera infligido. Entonces elige, dije y me fui a mi habitación. Al día siguiente en el trabajo le conté a Annette la conversación con Ivanes y la reacción de la familia. Es bueno que tengas pruebas, me dijo. ¿Y cómo está reaccionando tu hermana? Está furiosa. Dice que estoy destruyendo su futuro. ¿Y cómo te sientes tú? Le pregunté. Asustada, pero también aliviado. Por primera vez en mucho tiempo alguien me ha creído. Esto es solo el principio, dijo Annette. Ahora lo más importante es aguantar. Aquella tarde, cuando volvía de mi segundo trabajo, Maxi me estaba esperando a la entrada de la tienda. Estaba de pie bajo la farola, con la cara húmeda por las lágrimas. Margot, dijo cuando me acerqué, necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre la familia. Parecía rota, vulnerable. La antigua Margot se habría conmovido.
He sido una mala hermana, Maxi continuó. Lo sé y lo siento, Maxi. No, escúchame. Me doy cuenta de que te he hecho daño. Quizá no siempre me di cuenta de cuánto, pero ahora sí. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Quiero arreglarlo todo. Quiero que volvamos a ser hermanas de verdad. Hace un mes me habría lanzado a sus brazos, habría creído cada palabra, pero ahora vi algo que no había visto antes. Qué rápido aparecieron esas lágrimas, cómo fluían perfectamente por sus mejillas, cómo se paró bajo la lámpara para que yo pudiera verlas exactamente. Maxi, le dije con calma, ¿cuánto tiempo llevas ahí de pie? ¿Qué? Se sorprendió por el cambio de tema. ¿Cuánto tiempo llevas esperándome fuera de la tienda? No veo cuál es la diferencia. La diferencia es que estabas preparada, sabías que venía hacia aquí, conocías la hora a la que terminaba de trabajar, te pusiste debajo de la lámpara a propósito para que pudiera ver tus lágrimas. Maxi se quedó en silencio. Ensayaste ese discurso, ¿verdad? ¿Pensaste que palabras funcionarían mejor? Margot, realmente no, la interrumpí. No estás siendo real. Estás interpretando un papel. Siempre lo haces. Me acerqué más a ella. Pero ¿sabes qué, Maxi? Ya no voy a jugar a tu juego. Su cara cambió. Las lágrimas desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. Sus rasgos suaves se volvieron afilados. ¿Qué has dicho? He dicho que no. No te perdonaré. No volveré a mi antigua vida y no me retractaré de lo que dije. Maxi me miró durante unos segundos. Luego sonrió fríamente sin una gota de calidez. De acuerdo, dijo. Si así es como quieres jugar, juguemos. Se acercó tanto que pude sentir su aliento. Pero recuerda una cosa, Margot, siempre he sido más inteligente que tú y siempre he ganado. Se dio la vuelta y se marchó, dejándome de pie bajo la farola. Pero esta vez no tuve miedo. Por primera vez en mi vida le dije que no a Maxi y me sentí fuerte. Pensé en Annette, en Ivanes, en Mark, en la gente que creía en mí. Ya no estaba sola. Y eso lo cambió todo. El juicio estaba previsto para principios de diciembre, 8 meses después de la noche en que le dije no a Maxi. Desde entonces, muchas cosas han cambiado en mi vida. Lo más importante, me alejé de mis padres. Ocurrió un mes después del enfrentamiento con Maxi a la salida de la tienda. El ambiente en casa se volvió insoportable. Mis padres apenas me hablaban y cuando lo hacían era con reproches. Maxi era muy educado conmigo, pero podía ver la frialdad en sus ojos. No puedes vivir aquí y destruir esta familia al mismo tiempo. Me dijo papá una tarde, o retiras tus acusaciones o te buscas otro sitio donde vivir. Opté por lo segundo. Annette me ayudó a encontrar una habitación en casa de la señora Gordon, una viuda anciana que alquilaba parte de su casa de estudiantes. La habitación era diminuta, pero era mía. Por primera vez en mi vida tenía un lugar donde podía cerrar la puerta con llave y no temer que alguien entrara sin permiso. Es solo temporal, me dijo. Me dijo mi madre cuando estaba haciendo las maletas, hasta que entres en razón. Pero no iban a entrar en razón. Trabajar de cajera y alquilar una habitación al mismo tiempo era difícil económicamente. Así que Annette me ayudó a encontrar un tercer trabajo, cuidar del perro del viejo señor Clark los fines de semana. El sueldo era escaso, pero me encantaba pasar tiempo con su labrador, Charlie. ¿Se te da bien?, me dijo un día el señor Clark mientras me veía jugar con el perro en el patio. ¿Has pensado alguna vez en trabajar con animales? Sí, me gustaría ser veterinario, pero no es posible. ¿Por qué no? No tengo dinero para estudiar y no soy tan listo. El señor Clark me miró desde detrás de sus gafas. ¿Quién te ha dicho que no eres inteligente? Me lo pensé. ¿Maxi? ¿Mis padres? ¿Mis profesores? ¿O tal vez yo misma me había convencido de ello? ¿Sabes que hay programas para ayudar a los estudiantes de familias desfavorecidas?, me preguntó.
y que puedes empezar trabajando como auxiliar de veterinaria mientras estudias? Aquella noche no pude dormir durante mucho tiempo pensando en lo que había dicho el señor. Clark, ¿y si realmente hay otro camino? Mientras tanto, el caso iba cobrando impulso y Banesh reunió muchas pruebas, historiales médicos, testimonios de médicos, mi grabación de audio de la conversación con Maxi. Incluso encontró testigos, un profesor de educación física que me recordaba escondiendo mis moratones y un vecino que había oído gritos desde nuestra casa varias veces. El caso es sólido, me dijo el abogado defensor de Maxi durante una reunión preliminar, pero tu hermana y su abogado lucharán hasta el final. Maxi había contratado a un abogado caro, sus padres se habían gastado los ahorros de toda su vida en él. Seguían creyendo que era inocente. La mañana del juicio me desperté a las 5 y no pude volver a dormirme. La señora Gordon me preparó el desayuno, pero no podía tragar nada. Todo va a estar bien, querida, me dijo dándome una palmada en el hombro. La verdad está de tu parte. Ivanesh, Mark y Annette me acompañaron al tribunal. Mark me cogió de la mano cuando entramos en el juzgado. ¿Estás preparada?, me preguntó. No, pero no importa. Maxi llegó con un vestido rosa claro que la hacía parecer joven e indefensa. Se sentó a la mesa con su abogado y de vez en cuando se enjugaba los ojos con un pañuelo. Sus padres estaban sentados en primera fila detrás de ella, asintiendo en señal de apoyo. Cuando entré, Maxi me miró y no había remordimiento ni miedo en sus ojos, solo fría rabia. El juicio empezó con los discursos de los abogados. El abogado defensor de Maxi pintó el cuadro de una chica infeliz que había sido víctima de las fantasías morbosas de su hermana. Maxi Wilson es una excelente estudiante, una futura enfermera, una joven con una reputación impecable, dijo. Y Margot Wilson es una joven inestable, con un historial de problemas mentales, celosa del éxito de su hermana. Entonces tomó la palabra el fiscal. No se trata de celos ni de fantasía, dijo. Se trata de años de abusos físicos y psicológicos sistemáticos. Se trata de una chica que soportó años de abusos y finalmente encontró la fuerza para contar la verdad. Los expertos médicos fueron los primeros en testificar. El doctor Collins me habló de mi historial de lesiones y subrayó el carácter inusual de algunas de ellas. Los hematomas en forma de dedo en mi espalda, el esguince muscular en el hombro, el brazo roto en un ángulo inusual, todo ello apunta a influencias externas, no a accidentes. El abogado de Max intentó cuestionar estas conclusiones. ¿No podrían haberse producido estas lesiones por caídas o golpes contra los muebles? Teóricamente sí, pero la probabilidad estadística de que se produzcan tantos accidentes de este tipo en una sola persona es muy baja. A continuación testificó Ivanesh. Habló de su trabajo en el caso, de los hechos que había descubierto y de la grabación de audio. Cuando pusieron la grabación de la voz de Maxi, te destruiré, Margot, completamente. La vi palidecer. Eran sus propias palabras y no podía negarlas. Por fin llegó mi turno. Me acerqué al estrado temblando. La sala parecía enorme y los ojos de la gente ardían. El fiscal me hizo preguntas sencillas sobre lo que había pasado en casa. Le hablé de los juegos de Maxi, de cómo encontraba formas de hacerme daño sin dejar huellas, sobre los años de silencio y miedo. ¿Por qué guardó silencio durante tanto tiempo?, preguntó el fiscal. Porque tenía miedo. Maxi decía que si se lo contaba a alguien sería aún peor, y porque pensaba que nadie me creería. ¿Y por qué decidiste hablar ahora? Porque me di cuenta de que el silencio no cambia nada, solo permite que continúe. Luego fue el turno del abogado de Maxi. Intentó presentarme como una hermana inestable y celosa. ¿No es cierto que estaba celosa del éxito académico de Maxi? No, estaba orgullosa de ella.
¿No es cierto que tus padres le prestaban más atención? Sí, pero eso no justifica la violencia. ¿No podrías haberte inventado esas acusaciones para llamar la atención? Le miré directamente a los ojos. Nadie se inventa años de dolor para llamar la atención. Cuando llegó el turno de Maxi, interpretó su papel a la perfección. Lloró en los momentos adecuados, parecía rota e indefensa. Nunca quise lastimar a Margot, dijo entre lágrimas. Jugábamos como todas las hermanas, quizá a veces demasiado bruscamente, pero solo eran juegos. ¿Y cómo explica la grabación de audio?, preguntó el fiscal. Estaba irritada. Margot siempre me habla con desprecio y perdí el control, pero eso no significa que la lastimara físicamente. Estaba bien actuado, pero no tan convincente como antes. El último testigo fue Mark. Habló de cómo se dio cuenta de mis heridas, de llamar a la policía, de cómo confiaba en él. Margot no es el tipo de persona que se inventa historias, dijo. Ella siempre ha sido honesta y me dolió verla sufrir. El juicio duró 3 días. Al tercer día, el tribunal levantó la sesión para llegar a un veredicto. Esperé en casa de la señora Gordon durante 2 días. Annette venía todas las noches trayendo comida y apoyo. Mark llamaba cada pocas horas. No importa lo que pase, decía, hiciste lo correcto, dijiste la verdad. Finalmente llegó una llamada de Ivanes. Margot, ven aquí. El tribunal ha tomado una decisión. La sala estaba tan silenciosa como una iglesia. Maxi estaba sentada en su escritorio con las manos cruzadas. Sus padres, detrás de ella, parecían envejecidos. El juez leyó el veredicto con voz tranquila. Tras considerar todas las pruebas y testimonios, el tribunal declara a Maxi Wilson culpable de maltrato físico y psicológico sistemático a su hermana menor. Hubo un murmullo en la sala. Maxi se puso pálida. Dada la edad de la acusada, la inexistencia de condenas previas y el hecho de que la víctima ya no vive con su familia, el tribunal le impone una condena condicional de 2 años con prohibición de contacto con la víctima. No era la prisión que yo esperaba en secreto, pero era un reconocimiento, una confirmación oficial de que decía la verdad. Tras el anuncio del veredicto, Maxi se volvió y me miró. Esta vez sus ojos no estaban enfadados, sino algo así como sorprendidos, como si no pudiera creer que había perdido. Mis padres se acercaron a mí cuando salíamos del tribunal. Espero que seas feliz, dijo papá secamente. Destruiste nuestra familia, añadió mamá. No, no lo hice. Dije, solo les mostré lo que realmente eran. Se fueron sin mirar atrás. 1 año después, mi vida cambió radicalmente. El señor Clark era veterinario y me ayudó a encontrar trabajo como ayudante en la clínica de su antiguo socio. El trabajo era duro, limpiar jaulas, cuidar animales, ayudar en cirugías, pero me encantaba cada minuto. Tienes talento, Metí, me dijo el doctor Anderson 6 meses después. ¿Has pensado alguna vez en estudiar? Solicité plaza en la universidad en un programa de ayuda a estudiantes de familias desfavorecidas. Aprobé las pruebas de acceso mejor de lo que esperaba. En la clínica conocí a Ryan, un técnico veterinario que llevaba 3 años trabajando allí. Era un tipo tranquilo e inteligente al que le gustaban los animales tanto como a mí. Al principio solo hablábamos de trabajo. Luego empezamos a ir a comer juntos. Poco a poco, nuestra amistad se convirtió en algo más. Háblame de tu familia, me preguntó una tarde que paseábamos por el parque. Le conté toda la historia sobre Maxi, sobre el juicio, sobre por qué vivo sola. Ryan escuchó en silencio. Cuando terminé me cogió la mano. Siento que hayas tenido que pasar por eso, me dijo, pero estoy orgulloso de que hayas encontrado la fuerza para luchar. No intentaba compadecerme ni arreglarme, simplemente me aceptaba como era con toda mi historia. Mis padres escribían a veces,
generalmente cuando necesitaban dinero, cuando Maxi volvía a meterse en problemas. Violó los términos de su libertad condicional 2 veces. Una vez intentando ponerse en contacto conmigo a través de las redes sociales y la segunda acudiendo a la clínica donde yo trabajaba. Margot, por favor, me suplicó entonces. He cambiado, dame una oportunidad para arreglarlo todo. Pero yo ya había aprendido a distinguir entre el verdadero remordimiento y la manipulación. No había comprensión real de lo que estaba haciendo en sus ojos, solo rabia por haber sido descubierta. No, le dije entonces, tuviste una oportunidad, 19 años de oportunidades. Ahora me toca vivir a mí. Ahora tengo 20 años. Estoy en mi segundo año de universidad estudiando veterinaria. Vivo en un pequeño apartamento con un gato llamado Sammy, al que recogí cerca de la clínica. Todavía tengo cicatrices físicas en mi brazo por una fractura, cicatrices psicológicas en forma de cautela en las relaciones con la gente. Todavía me cuesta confiar, me cuesta creer que alguien pueda quererme así, sin condiciones, pero he aprendido a valorarme, aprendí a decir no, aprendí a distinguir entre la gente que me quiere de verdad y la que quiere aprovecharse de mí. Annette se convirtió en una hermana mayor para mí. Mark ha seguido siendo uno de mis mejores amigos. Ryan, aún estamos viendo a dónde va esto, pero no tengo prisa. ¿Y Maxi? Se graduó en la universidad y trabaja como enfermera en otra ciudad. A veces oigo hablar de ella como a sus padres. Sigue siendo una gran hija. Solo cometió un pequeño error en el pasado. Nunca lo han entendido y probablemente nunca lo harán. Pero esto ya no es mi problema. Me he salvado y eso es lo único que realmente importaba. A veces, cuando miro mi reflejo en el espejo, no veo a una víctima, veo a una vencedora. No una chica que huyó de sus problemas, sino una mujer que encontró la fuerza para luchar contra ellos. Y esta es la mejor victoria de todas.